El diseño de hoy te va a encantar. Solo necesitas tener a tu disposición hilo chino o taiwanés, así como también cristales. El color lo eliges tú, pero la técnica y el diseño te lo enseño yo. Así que quédate hasta el final de este video para que descubras cómo hacer esta linda, glamurosa y elegante pulsera. Para este diseño vamos a utilizar el hilo de 0.8 milímetros de grosor, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí y doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo las puntas durante algunos segundos, con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta del hilo. Me voy a quedar en este extremo de ambas hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar una mostacilla número 6 o si prefieres puedes pasar un balín de 3 o 4 milímetros. Y en este extremo de ambas puntas de los hilos voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y listo. Dejando una medida entre 6 y 7 centímetros, tú eliges la que se ajuste más al largo total de la pulsera. Voy a realizar otro nudo sencillo y aquí lo voy a ajustar muy bien. Eso lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de 70 centímetros a la cual le voy a doblar una de sus puntas más o menos alrededor de unos 3 centímetros, dejando la parte más corta hacia arriba. Esto lo paso por debajo de los hilos centrales en esta ubicación y a través de la argollita que se forma del mismo hilo, paso nuevamente ambas puntas del hilo, la corta y la más larga. La hebra de hilo más corta la voy a dejar hacia la parte de arriba, cerca al nudo sencillo que había realizado previamente. Voy a tomar esto y lo voy a acercar bien hacia este nudo. Y en la hebra de hilo que es más corta voy a también a fijarla con la cinta de enmascarar para que sea más fácil y no me vaya de pronto a confundir. Ahora sí voy a continuar. Tomo la hebra de hilo más larga, que sería esta, y la voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una Q. Tomo esta misma hebra de hilo y me voy a devolver con ella, pasándola por debajo de los hilos centrales y sacándola por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar sosteniendo siempre con mis dedos y la ajusto muy bien. Para continuar tomo la hebra de hilo y la voy a pasar nuevamente, pero por debajo de los hilos centrales. Aquí formaría nuevamente la Q. Este mismo hilo lo voy a traer devolviéndome con él, pero pasándolo en esta ocasión por encima de los hilos centrales, por debajo de esta orejita. Aquí jalo este hilo completamente hasta ajustarlo muy bien. Y aquí acabo de realizar un nudo alondra completo. Vamos a hacer otro de igual forma. Primero formo la Q pasándolo por encima, me devuelvo con el mismo hilo, pasándolo por debajo de los hilos centrales, por encima de la orejita y jalo completamente. Ahora lo paso por debajo de los hilos centrales formando la Q y me devuelvo nuevamente con este mismo hilo pasándolo por encima, por debajo de la orejita, jalo completamente para ajustarlo muy bien. Y así quedaría otro nudo alondra completo. Y en total tengo ya 3 nudos alondra a lo largo de todo el tejido que acabo de realizar. Voy a tomar ahora los cristales. Estos cristales que voy a utilizar son de 8 milímetros o número 8. Ustedes eligen el color que mejor se ajuste a la elección del tono del hilo que eligieron. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar ambos hilos centrales
que ya tienen previamente las puntas adelgazadas. A través de estas dos puntas voy a comenzar a pasar los cristales que son parte de la decoración del diseño que te voy a compartir en el día de hoy. Para todo este diseño voy a utilizar en total 18 cristales, pero tú puedes cambiar la cantidad dependiendo del largo total de toda la pulsera. Si quieres que te quede más larga, mayor cantidad de cristales. Si la quieres por el contrario más corta, pues menor cantidad de cristales. Aquí ya tengo listos los 18 cristales. Lo siguiente que voy a hacer ahora es tomar este primer cristal que ustedes ven aquí y lo voy a llevar hasta unir al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar aquí la hebra de hilo que tengo hacia el lado izquierdo y la voy a pasar por encima de los hilos centrales formando la Q. Con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo y luego sacándolo por encima de la orejita. Comienzo a jalar completamente hasta ajustarlo muy bien y él va a quedar bordeando aquí la piedra del cristal. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de los hilos centrales formando nuevamente la Q. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo en esta ocasión. Jalo completamente. Aquí formo un nudo alondra completo y listo. Miren, me va a quedar de esta manera. Paso ahora el siguiente cristal y repito exactamente lo mismo. Aquí voy a realizar entonces primero el nudo por encima, por debajo, lo jalo y ahora por debajo, por encima, jalo completamente y listo. Lo repito nuevamente por tercera vez. Lo paso por encima y nuevamente lo voy a pasar por debajo, me devuelvo por encima, por debajo, jalo, ajusto muy bien y listo. Voy a continuar repitiendo este mismo paso a paso hasta completar en total los 18 cristales. Como puedes ver, es un diseño súper bonito y si quieres aprender a vender este tipo de accesorios creando tu propia marca, tengo un curso donde te enseño cómo hacerlo desde cero, paso a paso. Yo te voy a ir guiando, te comparto toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Paso el último cristal y realizo el primer nudo alondra. Recuerda que primero vas a pasar el hilo por encima de los hilos centrales y luego por debajo de los hilos centrales. Queda formado el primer nudo alondra. Ahora voy a realizar el segundo. El paso a paso es el mismo que te he venido explicando desde un principio. Y realizo aquí el tercer nudo alondra por encima y este lo hago por debajo. Y listo, me debe quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar aquellas puntas de los hilos anudadores y las voy a cortar dejando más o menos 1 milímetro. Con mi encendedor quemo la punta del hilo, la pego haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Repito esto mismo en el otro lado de la pulsera, de igual forma. Si quieres unirte a mi comunidad en redes sociales y a mi canal de Telegram, te comparto toda la información aquí abajo en la descripción del video. Y para continuar voy a hacer otro nudo sencillo cerca al último nudo alondra que realicé. Lo ajusto muy bien y me debe quedar así. Voy a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera dejando la misma medida. Y aquí ya finalicé los dos acabados de la pulsera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cierre de la pulsera. Tú puedes elegir el tipo de nudo corredizo que prefieras. Yo en esta ocasión voy a realizar un nudo corredizo tipo barril o también conocido como el nombre de nudo franciscano. Entrelazo los hilos de la pulsera, tomo una hebra de hilo de más o menos unos 20 centímetros, doblo una de sus puntas para comenzar a enrollarlo. Si no conoces esa técnica, te la voy a compartir aquí abajo en la descripción, donde vas a encontrar un tutorial explicado de una forma súper detallada, paso a paso, para que lo puedas hacer de forma fácil, simple y sin complicaciones. Cuando ya haya terminado de dar todas las vueltas necesarias para cerrar la pulsera, lo paso por esta argollita, comienzo a jalar, ajusto muy bien y aquí voy a cortar los hilos que me sobran
a quemar y a pegar. Y como puedes ver, ya está terminada la linda pulsera que te traje en el día de hoy, llena de brillo, llena de glamour y perfecta incluso para la noche, también teniendo en cuenta la elección del color de los materiales. Espero que hayas aprendido y sobre todo que te hayas divertido muchísimo aprendiendo en el día de hoy. Recuerda que tengo muchos tutoriales completos para ti, así que te invito a que te des una vuelta por el canal para que continúes aprendiendo. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.